Así es como los líderes ancianos chamanes se convierten en una sacerdocracia. ¿Se dan cuenta? ¿Ven el trasfondo? Son los líderes del templo. En otras palabras, son templarios. ¿Y qué hacían los templarios en la Edad Media? Lo mismo, eran banqueros, prestamistas, comerciantes. Fueron a Jerusalén para derrotar al califato de Fatimí, estos que se decían descender de Fátima, la hija del gran profeta del Islam, Mahoma, y establecieron su base en el monte del templo. Y comenzaron a emitir su propia moneda, establecieron una red bancaria desde Oriente hasta Europa, que los fue poco a poco independizando de sus jefes, es decir, del Papa y del rey de Francia. Seguramente tuvieron acceso a este conocimiento antiguo porque justamente otra de las primeras comunidades comenzado el Neolítico es la de Jericó, que está en esa zona de Levante, en concreto en lo que hoy es Palestina, que se formó alrededor del menos 9000 aproximadamente, poco después de la de Anatolia. Cuando fue la persecución contra los templarios medievales, que no los acusaron de herejía por adorar a deidades antiguas. Sabemos que fue el pretexto por el poder bancario que acumularon, pero había algo de cierto, y es que tuvieron acceso a ese conocimiento antiguo. La iglesia que construyeron en Inglaterra como base, donde sepultaban reyes, es en forma de T, como se hacía en la antigua Mesopotamia. Es más, el fundador de los templarios fue Hughes de Payens, que significa Hugo el Pagano. Bueno, más claro ni el agua. Ese es el verdadero y gran secreto de los templarios medievales franceses, y no todo ese halo de misticismo que circula masivamente hoy en internet. Y es importante comprender esto porque ese conocimiento que resguardaron los templarios medievales va a ser la herramienta para crear la masonería primigenia, envolviéndola en toda esta parafernalia esotérica para captar la atención de los adinerados, reclutarlos al club y que sirvan a la causa, manipulándoles, utilizándolos como esbirros, pero ocultándoles los verdaderos secretos de los de arriba. Como la creación del dinero y las religiones primigenias, que sirven como armas de control. Por tanto, este conocimiento de los templarios medievales fue tomado de la antigua Babilonia, que fue fundada precisamente por los inmigrantes levantinos que llegaron a Mesopotamia cuando sometieron a los acadios, pero Babilonia es muy posterior a Sumeria. Babilonia absorbe o plagia la mitología sumeria y la adapta a su agenda imperial. Debido a estos antecedentes, considero que la cruz que los templarios decidieron portar como emblema no lo hicieron como una referencia a Cristo o a la crucifixión, sino que están haciendo referencia a la antigua iconografía en forma de T, ya sea de manera camuflada o evolucionada con esta modificación a cruz. La iconografía en forma de T está presente desde el Neolítico, luego se extendió a Sumeria, Levante, Acadia y muy posteriormente a Babilonia. También se extendió a Egipto, India y otras zonas, pero sería largo analizar cómo evoluciona o muta esa iconografía en esas regiones. La dejaré de lado porque aquí lo que concierne al tema es solo Babilonia mesopotámica, porque creo que los templarios absorbieron la mitología de la versión babilónica. En Göbekli Tepe, que como ya vimos es el primer santuario conocido, los pilares en forma de T de 5.5 metros de altura tenían tallados relieves de animales como leones, serpientes, jabalíes, buitres, zorros, grullas, escorpiones y toros o bueyes salvajes. Son parte de la hibridación de las deidades, que ese tema lo vamos a ver con detenimiento en otro video ya que es muy extenso. La barra superior es la cabeza y el fuste vertical es el cuerpo, ya que también algunos tienen tallados brazos y cinturones en este eje. La estructura en T es símbolo de poder o deidad celeste. La barra superior representa el cielo o la bóveda celeste, mientras que el eje vertical representa el pilar del mundo. Por tanto, la idea del pilar del mundo como conexión cielo-tierra sobrevivió en la tradición oral neolítica y se transfirió a la simbología sumeria. Jericó, por ejemplo, es contemporáneo a Göbekli Tepe del neolítico precerámico alrededor del menos 9000 al menos 8000. Predominan las torres cilíndricas y muros. Son cultos a piedras verticales, betilos o postes sagrados que les dicen. Luego en Ugarit, Ebla, Biblos y Canaán posterior, los templos incluyen dos pilares verticales a la entrada como los Yacín y Boaz del templo de Salomón. Estos pares de columnas o betilos derivan del mismo arquetipo, es decir, la puerta divina o axis mundi. A veces se muestran con un travesaño o capitel
con forma de T invertida. Así que el motivo del pilar vertical con o sin travesaños se mantiene en el Levante. Luego una emigración levantina procedente del corredor sirio-palestino llevan consigo esas formas simbólicas cananeas hacia el norte de Mesopotamia y fundan Babilonia. Por tanto, los pilares, betilos, estandartes divinos, pares de columnas, etc., tienen el mismo significado de la iconografía en T, es decir, son la puerta divina o axis mundi, que a su vez son las mismas columnas utilizadas en la masonería, en el mito de Hércules y en el escudo de armas de España, entre muchos más. Después, la iconografía y simbolismo aparecen también en Sumeria, en sellos y templos. Aunque no idéntica, mantuvieron una continuidad conceptual, es decir, el pilar como mediador entre cielo y tierra, o como soporte del cosmos. Esto se puede ver en Uruk alrededor del menos 3400 al menos 3000, donde aparecen pilares o estelas con travesaños que representan puertas sagradas o símbolos de deidades tutelares. Ahora bien, ¿por qué esta asociación de la T con puertas sagradas, tanto en el Levante como en Sumeria? Bueno, es porque los postes o estelas con travesaños son la entrada simbólica al dominio del Dios, una puerta cósmica entre el mundo terrestre y el divino. Por ejemplo, en Sumeria, el templo era literalmente la casa de Dios. Por tanto, tener acceso al templo es el portal. Se concebía como el lugar de contacto entre lo humano y lo divino. Así, el signo en forma de T no era una puerta física, sino el emblema de una puerta ritual o axis mundi. La arquitectura en templos como el de Enana en Uruk o Ekur en Nippur, los planos muestran patios y pórticos con soportes en forma de T. El símbolo arcaico del hombre Dios de pie entre el cielo y tierra también es una simbología de la T. Es una iconografía de dioses mesopotámicos de pie bajo el disco alado o sosteniendo el cielo, formando la T conceptual. Entonces tenemos que, por ejemplo, la diosa Inanna asociada con postes con estandarte doble y travesaños de tipo T normal o doble T. Luego el dios Enki asociado con caña con cabecera bifurcada y flujo de agua, y la forma básica es vertical con travesaño. A Shamash, el disco solar con rayos sobre soporte en forma de T. La forma básica es un pilar coronado. Ningirsu, asociado con águila o estandarte sobre un mástil, que es básicamente forma de T invertida. Todos estos símbolos aparecen en sellos votivos, estelas y relieves como signos de presencia divina. El dios no se representa antropomórficamente, sino por su emblema. Con el tiempo estos emblemas se antropomorfizan, pero el soporte con travesaño permanece como elemento sagrado. En época acadia, aproximadamente del 2300 al 2100 a.C., se usan estandartes con forma de T invertida, que coronan los cetros o bastones de los dioses, que se pueden ver en relieves, donde dioses sostienen un bastón con travesaño. Estos cetros representan poder o autoridad celestial, por lo que es sostenido por figuras humanas o alado, como en el anterior disco alado. En relieves y sellos acadios, los dioses portan báculos con cabezas en forma de travesaño o gancho doble, derivado del antiguo símbolo. Por tanto, ese báculo se interpreta como símbolo de autoridad y comunicación entre planos divino y terrestre. En Babilonia antigua y media, aproximadamente del menos 2000 al menos 1000, el motivo se mantiene pero más estilizado. El báculo o vara divina aparecen asociados a Marduk, Shamash e Ishtar. El travesaño se convierte en una cabeza simbólica como estrella, media luna, etc. Su significado se consolida como poder y mediación divina. En Asiria tardía, del menos 900 al menos 600 aproximadamente, los asirios heredan este símbolo, pero lo integran en la iconografía del árbol sagrado. Un eje vertical con ramas simétricas, una especie de T múltiple, donde los genios alados tocan o cuidan este árbol. Representa el orden cósmico y la comunicación cielo-tierra. Exactamente el mismo concepto arcaico del pilar sagrado. Por tanto, el árbol sagrado es sostenido por figuras que sirven como eje vertical horizontal. Aquí significaba el orden cósmico y el eje del mundo. Así, el eje vertical más la línea horizontal se convierte en un arquetipo cosmológico persistente en todas estas culturas. No es una copia exacta, pero sí una reelaboración cultural del mismo concepto estructural. El cero pilar que une al cielo con la tierra. En iconografía posterior, por ejemplo los relieves asirios, los dioses aparecen enmarcados entre dos columnas o postes, heredando esta idea, como se hacía en Levante.
Los babilonios tardíos adoptan esta misma interpretación, eje del mundo, equilibrio, autoridad divina, por lo que la interpretación del símbolo se mantiene, conexión divina y eje cósmico, aunque su forma y contexto cambien. Por tanto, la forma en T de Göbekli Tepe y los símbolos mesopotámicos posteriores no están conectados directamente por transmisión directa, pero sí comparten un arquetipo simbólico universal, que es el pilar o eje que une cielo y tierra, que en Sumer se vuelve el estandarte del dios, en Babilonia el báculo de poder y en Asiria el árbol sagrado, mientras que en Levante toma la forma de pilares o betilos en las puertas de los templos. También en la iconografía del disco alado como variante de la T no solo se da en Sumeria, sino que perdura hasta la época persa. El disco alado o winged disc es un disco solar compuesto por un círculo o disco que representa el sol, la divinidad suprema o el ojo de los dioses, con las alas extendidas a ambos lados, a veces con una figura humana o divina emergiendo del centro del disco, y ocasionalmente con una cola o doble línea ondulada debajo. Este símbolo aparece desde el segundo milenio antes de Cristo y, como dije, se mantiene hasta el imperio persa. En todos los casos, el disco alado simboliza la divinidad celestial que desciende y asciende, la presencia del dios entre el cielo y la tierra. Los dioses de pie bajo el disco alado aparecen en muchos relieves mesopotámicos. En concreto, el rey o dios aparece de pie con las manos elevadas bajo el disco alado. Esto indica que el rey recibe legitimación divina desde el cielo, o que el dios solar lo protege. Por ejemplo, en los relieves de Ashurnashirpal II, Nimrud, el dios Asur, dentro del disco alado, se eleva sobre el rey, extendiendo una flecha o un anillo de poder hacia él. Es la versión tardía del mismo arquetipo, que es el ser humano o divino erguido entre el cielo, que es el disco, y la tierra, que es la plataforma, tal como las figuras en T de Göbekli Tepe eran el eje simbólico entre ambos planos. Por tanto, al igual que en la iconografía amazona, el disco alado es un símbolo solar y divino mesopotámico que representa el poder del cielo y su contacto con la tierra. En los relieves, los dioses o reyes de pie bajo él ocupan el mismo rol conceptual que los pilares antropomorfos en T de Göbekli Tepe, el eje viviente entre el mundo humano y celeste. Para dimensionar el poder que acumuló la sacerdocracia sumeria, debemos entender el camuflaje que utilizaron, que sigue siendo efectivo hasta para los análisis históricos modernos, ya que parece no verlo. Lo que intento decir es que en aquel tiempo los templarios prácticamente eran dueños de todo. La tierra pertenecía formalmente a los dioses y al templo, y por extensión al final eran del Ensi, que gobernaba en nombre de Dios. ¿De cuál? Del dios patrono de la ciudad. De ahí la importancia de tener un dios patrono, para así decir que todo eso es de Dios y el Ensi esconder su acumulación. Así que según esto, la tierra no era del Ensi ni de los nobles, sino del dios protector de la ciudad, y el En o Ensi solo la administraba y distribuía, decían. Por tanto, cuando la historia acerca de Sumeria nos menciona a la nobleza terrateniente, hay un tergiversador o matiz, ya que en realidad solo es la clase sacerdotal. La élite laica o ciudadanos llamados libres no es que tuviesen propiedad privada realmente, sino que el templo les otorgaba una concesión de uso. Y no estoy hablando de los terrenos dentro del templo, esos ya vimos que no se pueden comprar ni vender. Hablo del resto de tierras de la ciudad, es decir, la población en general no podía comprar un terreno ni residencial ni comercial, sino que el Ensi les asignaba una parcela o casa a cambio de servicios o impuestos, un arrendamiento a largo plazo, donde el ocupante debía mantener el terreno productivo. Si abandonaba el lote o incumplía, podía perderlo. Por supuesto, los Ensi o funcionarios del templo también se autoasignaban las parcelas o tierras de Dios, como redistribución por su trabajo, decían. Ellos son la élite terrateniente en mayor parte. Si bien no podían venderlas, sí podían legarlas a sus hijos y seguían en servicio, que por lo regular los hijos también se convertían en sacerdotes. Son familias antiguas las que controlan todo esto, procedentes de los antiguos chamanes. Por consiguiente, la élite terrateniente estaba compuesta por sacerdotes y sacerdotisas de alto rango, funcionarios del templo como administradores, escribas, capataces, así como oficiales militares y familias influyentes, es decir, linajes antiguos de la ciudad. A todos ellos se les asignaban parcelas de tierra,
a veces muy extensas, como retribución por sus servicios, decían, o como medio de mantener su estatus. Por supuesto, los esclavos no podían poseer terrenos. Vivían en dependencia del templo o del taller, o en casas asignadas por su amo. Algunos esclavos con familia, especialmente los del templo, podían tener pequeñas chozas o parcelas anexas para su subsistencia, pero sin derecho legal a la propiedad. En los primeros periodos de Uruk dinástico arcaico, no existen registros de compraventa de tierra como un negocio libre. La tierra asignada era revocable. El gobernante podía quitarla si el beneficiario perdía su cargo o favor político. En la época del Imperio Acadio, aunque los Zenzi pasaron a estar supeditados a Sargón, la tierra seguía siendo considerada propiedad divina administrada por el Estado. Luego, en el periodo de la tercera dinastía de Uru, 2100 a.C. aproximadamente, se permitió cierta herencia condicional. El hijo podía conservar la parcela si continuaba en el servicio público o militar. Recién hacia el periodo paleobabilónico, que es más o menos del 2000 al menos 1900, empiezan a aparecer contratos de compraventa de parcelas, pero todavía con autorización del templo o de la autoridad local. Empezó a surgir una protopropiedad privada, digámoslo así. Ya hay tablillas de venta o hipoteca de campos, pero el derecho de venta debía estar autorizado por el templo o palacio, que estos surgieron poco después, los veremos más adelante. Por tanto, eran concesiones administrativas o religiosas otorgadas por el EN o ENSI. Solo en periodos posteriores es cuando comienza a aparecer la propiedad privada, y aún así bajo control estatal o templario. Entonces, cuando se dice que las casas eran construidas por los propios habitantes con ladrillos de adobe secados al sol, eso no significa que ellos pudieran tomar la tierra así nomás y construir sus viviendas. Físicamente tenían la capacidad y podrían hacerlo, pero el terreno urbano, incluso si estaba vacío, pertenecía al templo y se asignaba mediante una tablilla o acuerdo de usufructo. No se podía comprar un solar libremente aunque se tuviese la capacidad económica, porque el ENSI no vendía terrenos, sino que autorizaba la asignación de uso. Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta que hoy es básicamente lo mismo. Se han inventado toda esta teoría filosófica de la propiedad privada para que creas que eres dueño de algo, pero es una falacia. Si compras una casa hoy en día, estarás pagando mensualmente durante 10 a 30 años. Y no al contratista que la construyó, sino a los bancos, aseguradoras y al gobierno. Una vez que terminas la deuda, si es que no te retrasas con los pagos, ya que en ese caso perderás casa y todo lo que hayas dado, pero suponiendo que lo lograste después de entregar tus mejores años y de la presión estresante, de cualquier manera seguirás pagando. Quizá menos, pero seguirás pagando al gobierno los llamados impuestos, que es como pagar un arrendamiento pero anual, tanto del terreno como de la finca, y si le agregas más vas a pagar. Y si dejas de pagar, pues te la quitan. Y si la vendes o la heredas a tus hijos, también pagarás por la transacción. Entonces nunca es tuya realmente. Solo te dan un papel con sello oficial del gobierno para que creas que es tuya o para que la gente común no te la pueda quitar. Pero ellos sí que pueden. La idea es que la mantengas productiva para el Estado, como se hacía en la antigua Sumeria. Pero la mía es solo residencial, ¿cómo que productiva? Bueno, para el Estado es productiva porque le estarás dando dinero constante y sonante por ese inmueble hasta que mueras, sin importar si es residencial o comercial. Al igual como los antiguos sumerios, no puedes ir a un terreno y fincar tu casa así nada más. Bueno, físicamente sí podrías hacerlo aunque no tuvieses dinero y materiales, utilizando solo la tierra que hay ahí con tu padre, hermanos o primos ayudándote. Pero ese lote vacío tiene dueño, es del Estado. No puedes tomarlo, eso te dicen. Pero no te dicen que se adquirió a través de la guerra de conquista y heredándolas a sus sucesores. E igualmente como en la antigua Sumeria, no te lo venden. Tú crees que te lo venden porque hasta te dan un papel con sello oficial y un dibujito catastral, pero en realidad solo te lo están rentando. Este punto es de suma importancia, es una de las columnas vertebrales para mantener el sistema actual. Y da igual si es capitalismo, socialismo o comunismo, ya que en nuestro mundo moderno lo que más cuesta a la población en general es la vivienda, ya sea comprada o rentada. Y no puedes prescindir de eso si deseas tener una vida, sobre todo si tienes familia. Es decir, nos quejamos con frecuencia del aumento de precios en los alimentos, productos de consumo o gasolina,
pero en realidad lo que más te absorbe es el pago mensual. Perdemos el foco de atención porque las empresas acaparan lo poco que te queda del salario, pero tener un techo junto con los servicios necesarios es lo que realmente te está afectando. Y al ser una necesidad esencial no puedes nunca parar de generar ingresos. La gente puede ayudar regalándote comida, ropa y demás. De hambre no te mueres, salvo que estés en un territorio de guerra, obviamente. Pero la gente no puede costearte una vivienda o una renta. En el mejor de los casos podrán darte asilo por unos días, pero después surgirán los problemas que llaman de convivencia, cuando en el fondo es el mismo, el dinero. Incluso si no puedes comprar una casa, la renta te consume porque la acomodan de acuerdo al mercado. Por ejemplo, cuando empezó el auge en Silicon Valley, este epicentro tecnológico donde están todas las supercompañías informáticas como Google, dueña de esta plataforma, muchos jóvenes buscando sus sueños se mudaron a esta bahía de San Francisco para obtener empleo ahí. Los sueldos están muy bien cotizados y la necesidad de esa mano de obra especializada era una excelente oportunidad. Al poco tiempo, los precios de las casas, así como de las rentas de los departamentos colindantes, se fueron estratosféricamente para arriba. Mientras más cerca del lugar de trabajo, más costaba. Y si eras un empleado de bajo rango, tenías que mudarte lejos del lugar de trabajo y aún así las rentas estaban carísimas. Y todavía, un departamentillo que en el otro extremo de ese país podía costarte $800, uno similar en la bahía de San Francisco rondaba entre $3.500 a $5.000. Y si el arrendador tiene más utilidad, pues consecuentemente más impuestos deberá pagar el gobierno y el gobierno también obtendrá más ingresos. Así que cuando tú te mudas a lugares donde hay más oportunidades de trabajo o una ciudad cosmopolita como Nueva York, Miami, Londres, Zurich, Dubái, etc., el costo de vida te lo incrementan en todo, aunque sean los mismos productos y las mismas tiendas. Un McDonald's en el Vaticano, por ejemplo, te cuesta alrededor de $70 y es la misma hamburguesa del McDonald's de $3 de Venezuela. Bueno, teóricamente no vaya a ser que ni carne sea, pero el punto es que sobre todo el costo de vida lo incrementan en la vivienda. Y si vives en un país sumido por la pobreza y el crimen, pues la plusvalía baja y por consiguiente las rentas. A veces ni te cobran, pero terminas pagando con otras cosas, como con tu vida, ya que se pone en riesgo cada día. Así que siempre acomoda la renta al mercado, como se dice coloquialmente, dependiendo del sapo o la pedrada. Pero nunca es tu propiedad realmente. Te cobran para no vivir en la calle. Ellos son los dueños de la tierra y del mar. Hasta de ti dicen. Y para tú tener que reclamar realmente algo de tierra, tendrías que tener un ejército poderoso para desafiarlos. Así que el costo de la vivienda, sea comprada o de renta, sea residencial o comercial, ha sido uno de los puntos nodales para mantener la esclavitud desde la antigüedad. Veamos ahora en general una pequeña secuencia de donde ocurrieron los primeros asentamientos comenzado el Neolítico para tener una visión más panorámica. La mayoría de los asentamientos se dan en Egipto y en lo que se ha denominado el creciente fértil, que toca las zonas de Levante, Mesopotamia, Anatolia y norte de Arabia. A la primera fase se le considera neolítico precerámico, es decir, todavía no hay uso de arcilla para fabricar recipientes. Las fechas son aproximadas y es una lista no exhaustiva. Menos 13.300, Tel Abu Ureira, en el valle del alto río Éufrates, en Siria. Son de los primeros cazarrecolectores convertidos a agricultores. El cultivo comenzó con la siembra de centeno al comienzo del periodo del Dryas reciente, es decir, de la última glaciación. La palabra Tel significa montículo de asentamiento antiguo, así que la van a ver repetidamente. Menos 10.700, Kortik Tepe, en la alta Mesopotamia, casi colindante con la península de Anatolia, hoy sur de Turquía. Fue abandonado más o menos hacia el menos 9.250. Es un sitio que tiene asentamientos de cazarrecolectores, muy completo. Hay registros de comercio, arte, producción de alimentos, rituales religiosos, es decir, se ve que hay complejidad social. Menos 10.200, Tel Murevit, norte de Mesopotamia, oriente de Siria, en la ribera del Éufrates, es decir, ubicado en la orilla occidental del Éufrates. Ya tenía agricultura incipiente en esa época, la cacería todavía se mantenía muy importante, los cultivos se recolectaban primero y luego se cultivaban.
pero permanecían silvestres. Durante sus etapas finales ya se ve que hay rastros de domesticación de animales. Menos 10.000 Karahan Tepe. El sitio contiene numerosos pilares en forma de T, así que probablemente sea un santuario 400 años antes del de Göbekli Tepe que mencioné anteriormente. De hecho está a 60 kilómetros de Göbekli Tepe. Tiene rastros de estructuras especiales, obeliscos, esculturas de animales y descripciones, así como simbolismos similares. Se han observado más de 266 pilares a partir del año 2000. Varias de estas estelas tenían relieves antropomórficos o incluso cabezas humanas talladas en ellas. En septiembre de 2023, expertos turcos y alemanes descubrieron más esculturas. Se encontraron una estatua de un buitre y una antropomórfica de 2.3 metros de altura, lo cual confirma que adoraban tanto animales así como a sus antepasados, y que la T es una representación humana de ese ritual a los antepasados, donde el travesaño es la cabeza y el eje vertical el cuerpo, que después va a ser transferido a un carácter cosmológico como ya vimos. El sitio arqueológico de Karahan Tepe cubre casi 10 hectáreas, que aumentan en otras 5 hectáreas si se incluyen las canteras para las columnas en forma de T. Recuerden, una hectárea son 10.000 metros cuadrados, así que hablaríamos de un tamaño aproximado de un fraccionamiento residencial moderno de unas 50 casas, considerando áreas verdes y urbanización, claro. Menos 9.600 Göbekli Tepe, en Anatolia, que es de la que ya hablamos, región habitada hasta el menos 8.200. Tanto Karahan Tepe como Göbekli Tepe y Kayonu Tepe forman parte de las denominadas culturas Tastepeler, palabra turca que significa montículos de piedra, y son las sociedades transitorias de nómadas cazarrecolectores a comunidades agrícolas. Se caracterizan por su monumentalidad, como los obeliscos en forma de T, lo que los distingue de los sitios arqueológicos neolíticos precerámicos sedentarios anteriores, como el de Kortik Tepe, que no está incluido en la categoría Tastepeler. Las sociedades de Tastepeler aún no habían desarrollado el pastoreo de animales o la agricultura. Su subsistencia dependía de la caza y la recolección selectiva de pastos de cereales silvestres. La domesticación de animales por parte del hombre parece haber comenzado dentro de la amplia región de estas culturas Tastepeler, y los primeros esfuerzos en la agricultura con el uso de animales parecen comenzar en Göbekli Tepe, como se muestra en su arte animal, especialmente las representaciones simbólicas y los métodos de atrapamiento, y poco después en Kayonu Tepe. Las fechas más tempranas para la domesticación real de animales son de alrededor del menos 9.000 para cabras y ovejas, 8.500 para cerdos y 8.000 para ganado en general, todo en el área del norte de Mesopotamia. Menos 9.000 Jericó, en Levante, hoy Palestina, murallas y torres datadas alrededor del menos 8.000, pero rastros de comunidades desde el 9.000. Menos 8.630 Kayonu Tepe, prosperó entre el menos 8.630 al menos 6.800. Aquí ocurrió también parte de la primera domesticación de animales, ya que el cerdo puede haber sido domesticado aquí por primera vez en el año menos 8.500. Menos 7.500 Catalhoyuk, en Anatolia, habitada hasta el menos 5.700, era una gran aldea con casas adosadas y sin calles. Menos 7.250 Ain Ghazal, Levante, hoy Jordania, famosa por sus estatuas de yeso probablemente usadas en rituales. Menos 7.000, la muy famosa Biblos, en Levante, hoy Líbano. Este es muy importante, después se convierte en ciudad-estado de Fenicia, manteniendo ese nombre. Menos 7.000 Mergar, esta es fuera del creciente fértil en la India, en el Valle del Indo, Pakistán actual. Es una de las aldeas agrícolas más antiguas del Valle Indo, que dará lugar a Harappa y a Mohenjo-Daro, las cuales se convertirán en ciudades-estado hacia el menos 2600. Menos 7000 Jarmo, Mesopotamia, norte de Irak, Kurdistán actual. Es una de las aldeas agrícolas más antiguas de Mesopotamia. Nunca pasó de ser aldea, no se convierte en ciudad-estado, pero hace uso de la cerámica. Aquí empieza el neolítico cerámico, o tardío, o alfarero que le dicen. Esta cerámica está hecha a mano, de diseño simple y con lados gruesos, y tratada con un solvente vegetal. Hay figurillas de arcilla, zoomorfas o antropomórficas, incluidas figuras de mujeres embarazadas, que son los prototipos de las futuras diosas de la fertilidad, como la llamada diosa madre de las culturas posteriores en la misma región. Menos 7000 también, Peiligan,
cultura neolítica en la cuenca del río Amarillo, en Henan, China, conocida por la domesticación de cerdos, pollos y la agricultura del mijo, que es un cereal de semilla pequeña que requiere poca agua para crecer. Puede soportar cambios bruscos de temperatura, su crecimiento es rápido y tiene una alta resistencia contra plagas. Peligán permanece habitada hasta el menos 5000. Menos 6500 Tel al-Ubaid, sur de Irak, junto a Ur. Ocupación inicial en el menos 6500, activa aproximadamente hasta el menos 3800. Dio nombre a la cultura Ubaid. Aquí hay templos con continuidad. Esto impulsa una clase sacerdotal organizada. Se expandió desde el sur de Mesopotamia, es decir, desde Sumeria, hacia el centro y norte. Marca la transición de aldeas dispersas a comunidades más jerárquicas y con templos más grandes, caracterizada por casas de adobe rectangulares, templos más monumentales, la introducción de sistemas de irrigación complejos y va a ser la base de la cultura para el surgimiento de las ciudades-estado sumerias. Es decir, de la cultura Ubaid van a surgir las potentes Eridu, Ur y Uruk sumerias. Posteriormente, ya en el menos 5000. Y aquí surge también uno de los primeros templos religiosos de Mesopotamia, como ya vimos. Menos 6400, Yarmukian. Fue la primera cultura en la Siria prehistórica y una de las más antiguas de Levante en hacer uso de la cerámica. El Yarmukian deriva su nombre del río Yarmuk, que fluye cerca del sitio Shahar HaGolan, al pie de los altos del Golán. Esta cultura existió junto con la cultura Lodian o Jerico IX y la cultura Nisanim hacia el sur, ahí en el área de Levante. Menos 6100, Tel Halaf. De aquí se definió la cultura Halaf, que se desarrolló en el norte de Mesopotamia y Siria oriental, como Mosul, Jebel Sinjar, hasta Anatolia sureste, es decir, en la alta Mesopotamia, a veces llamada Jasira Siria, que no confundir con la Jasaria de la Edad Media, aunque probablemente de ahí tomaron el nombre. Es conocida por su cerámica pintada, pequeños templos comunitarios y figurillas femeninas de veneración a la fertilidad. Fue abandonada hacia el menos 5100 porque en algunos lugares la cultura Ubaid sustituyó a la Halaf, extendiendo su influencia cultural a toda Mesopotamia. Tel Halaf estaba en Siria oriental, cerca de la frontera con Turquía, y Tel al-Ubaid estaba cerca de la ciudad de Ur, hoy el sur de Irak. En otras palabras, el sur se comió al norte. Los templos de adobe de Ubaid sureños eran más grandes que los templos de Halaf norteños. Tanto Ubaid como Halaf hicieron uso de la irrigación para mejorar la producción agrícola. Posteriormente, en el menos 4000, de la cultura Halaf residual, surge otro de los primeros templos religiosos de Mesopotamia. Menos 6000, Hasuna, norte de Irak, cerca de Mosul, dio nombre a la cultura Hasuna, que tiene un desarrollo en la cerámica muy característica, así como aldeas agrícolas y casas rectangulares. Al igual que Jarmo, Hasuna se queda en nivel de aldea neolítica, nunca se convierte en una ciudad-estado, pero es otro de los sitios pioneros de la cerámica. Menos 6000, Tel Hes Sawan, al norte de Mesopotamia, Irak actual, cultura Samarra, especializada en irrigación temprana. Fue aldea agrícola fortificada, pero no llegó al nivel urbano de Uruk o Eridu. Así como Jarmo, Tel Hes Sawan es una de las aldeas neolíticas muy antigua, pero no evolucionó a ciudades-estado. Menos 5400, Eridu es la aldea más antigua del sur de Mesopotamia, es decir, Sumeria, pero no llega a ser tan preponderante como su vecina Uruk. Fue fundada como aldea en el menos 5400 y se convierte en protociudad hacia el menos 3500. Tiene templos con continuidad. Esto impulsa también una clase sacerdotal organizada, por lo que crece y se mantiene hasta el periodo de Uruk entre el menos 3100, cuando ya es una ciudad-estado con templo principal al dios Enki. Por tanto, tiene el primer templo de Mesopotamia con continuidad histórica alrededor del menos 5400. Por eso el primer templo mesopotámico reconocido como tal es el de Eridu, que procede de la cultura Ubaid. Aunque en Halaf ya había edificios rituales previos en el norte, hubo estructuras comunales de culto y figurillas en Halaf, pero eran templos pequeños y no tan monumentales como los de la cultura Ubaid. Menos 5200, Fayum,
esto ya es en Egipto. Fayum, la etapa A, va del menos 5200 al menos 4000, que es la primera fase con economía agrícola y ganadera. Y Fayum, etapa B, va del menos 4000 al menos 3500, donde ya hay cerámica y un desarrollo pues más amplio con la cerámica. Menos 5000, Yangshan, habitada hacia el menos 3000, es la sucesora de Peilinggan en la región del río Amarillo en Henan, China. Por tanto, su cultura ya es más avanzada. Hay cerámica pintada y aldeas más grandes. Menos 5000, Lengyel, Centro Europa, Hungría, Eslovaquia, Polonia más o menos, habitada hasta el menos 4000. Tiene aldeas agrícolas, casas largas de madera y cerámica fina. Menos 4850, Túmulo de Vernenes o hoy Finisterres, Bretaña, Francia, habitada hasta el menos 4200. Esta comunidad va a imponer una moda y dará comienzo al megalitismo bretón, aproximadamente del menos 4700 al menos 4500, donde los más emblemáticos son los llamados alineamientos de Karnak en Morbihan, del menos 4500 al menos 3300. Es de lo más antiguo de Europa en arquitectura megalítica, 1800 años antes de los de Stonehenge. Menos 4800, Cucuteni Tripilia, en Rumania, Moldavia, Ucrania, habitada hasta el menos 3000. Tiene megaldeas, por ejemplo en Maidanetske y Talajanki, y también en Nebelivka, que va entre 10 y 15.000 habitantes, aunque otras fuentes dicen que hasta entre 20 y 46.000. Sin escritura ni administración centralizada permanente, no hay palacios o templos monumentales diferenciados que muestren una burocracia estable, así como en Mesopotamia. Hay estructura dispersa y doméstica. La economía gira en torno al lugar. No hay evidencias claras de coerción estatal comparables a las de Sumeria. Hay ciclos de abandono, de quemado o reasentamiento. Por tanto, no hay continuidad urbana ni infraestructura pública compleja. En suma, son muy grandes, sí, pero no urbanas en el sentido político-administrativo de Uruk-ur o Nippur en Sumeria. Menos 4800, Merim de Beni Salama en Egipto. Menos 4400, Badari, también en Egipto. Menos 4000, aquí ya sale Uruk en Sumeria. Se convierte en protociudad hacia el menos 3300 y en ciudad-estado hacia el menos 3100, con escritura, templos monumentales, murallas y burocracia. La sacerdocracia se queda plenamente instituida, ya se aprecia aquí. Hay listas, ofrendas, administración de bienes del templo, etc. Y es considerada la primera ciudad-estado plenamente documentada. Menos 4000, culturas de Nakada en Egipto. Se divide en fases 1, 2 y 3, entre el menos 4000 al menos 3100. Aparecen en el Alto Egipto predinástico y dinástico temprano. La clase sacerdotal también se estructura con los santuarios locales y luego con el culto estatal. Por tanto, estas aldeas crecieron hasta convertirse en protorreinos que luego se unieron en el Egipto dinástico. Menos 3800, Ur, Mesopotamia, ocupada desde el menos 3800 hacia el menos 3500. Ya como ciudad-estado se convierte alrededor del menos 3100 al menos 3000. Es muy antigua también, pero su auge como ciudad-estado ocurre después de Uruk. Menos 3600, Malta, donde están los templos religiosos más antiguos de Europa documentados, 600 años antes que los de Stonehenge en Inglaterra. Luego ya plenamente en el periodo de las protociudades del menos 3500 al menos 3100 aparece Lagash, que se activa como ciudad-estado cerca del menos 3300. En el menos 3400, Hieracómpolis o Nequén en Egipto. En el menos 3300 también Ábidos en Egipto. En el menos 3200, los Millares, hoy España, al sureste de la provincia de Almería, junto al río Andarax, que es un asentamiento fortificado con necrópolis megalítica también, siguiendo a la anterior francesa. Es habitada entre el menos 3200 al menos 2300 en el periódico calcolítico. Por tanto, hay metalurgia del cobre y contacto con mediterráneos. Es una población local de la península ibérica, pero con influencias e intercambios mediterráneos, como con la costa de Norte África, Cerdeña y Sicilia. Menos 3100, Kish en Mesopotamia, que de aquí es donde va a surgir el primer rey de Sumeria. Menos 3100, Skara Brae en Escocia, Islas Orcadas.
Es una aldea neolítica habitada entre el menos 3100 al menos 2500. Tiene casas de piedra muy bien conservadas con mobiliario interno. Fue una aldea habitacional, no un centro ceremonial, como en la posterior Stonehenge. Dado que en esta zona apenas crecen árboles, los habitantes de Skara Brae empleaban madera traídas por las mareas y huesos de ballena, recubiertos con paja, hierba o turba para cubrir las viviendas. El poblado disponía de un sofisticado sistema de canalización que permitía que existiera una variante primitiva del retrete en cada vivienda. Y no es el único asentamiento en las Islas Orcadas de Escocia, hay varios, y más o menos del mismo periodo. La de Barnhouse, la de Anillo de Brodgar, la de Masowe y las rocas de Stennes. En el menos 3000, la famosa Troya en Anatolia. También en el menos 3000, la famosa Stonehenge en Inglaterra, en Salisbury Plain, que es un santuario ceremonial megalítico, no una aldea como en Escocia, y es un templo más tardío que los de Malta. Las primeras fases, que no son las piedras, datan hacia al menos 3000. Luego los megalitos datan de entre el menos 2500 al menos 2000. Estaba asociado a rituales solares y funerarios. Por tanto, si se fijan, se instalaron en los ríos como por ejemplo en Mesopotamia el Tigris y el Éufrates, en Egipto el Nilo, en Levante el río Jordán y sus afluentes, en Anatolia los ríos locales como Jalish, pero sus aldeas, aquí las aldeas no dependían tanto de grandes ríos. En India, por ejemplo, el Bolán y luego el Indo, ¿sí? Ya que Mehrgarh es una de las primeras zonas que utiliza la irrigación, y luego viene toda la civilización del Indo. En China, en Huanghe el río Amarillo y el Yangtze, y en España el río Andarax, etc. Como pudimos ver, debemos de quitarnos esa imagen de que todo surge a partir de Sumeria y Egipto. Hay comunidades floreciendo en todas partes del mundo, unas más pronto que otras, pero el mundo ya estaba habitado de manera dispersa desde antes. Es que es un juego de palabras. El término primeras civilizaciones puede ser engañoso porque uno interpreta que es lo primero y que de ahí surge todo, pero esto solo significa que son las primeras ciudades-estado organizadas, no que sean realmente las primeras comunidades. Lo que pasa es que son las primeras grandes potencias, eso sería más correcto, pero no las primeras comunidades. Entonces, cuando alguien me dice que los egipcios no pudieron hacer esto o aquello, no toman en cuenta que las comunidades ya tenían 7000 años de desarrollo, y eso solo contando a partir de la revolución agrícola. ¿Se dan cuenta la magnitud del número? Nosotros llevamos apenas 5000 si lo contamos desde las primeras ciudades sumerias. Estamos hablando de 7000 años. Lo que pasa es que se desconoce mucho de ese periodo, porque la humanidad tardó en desarrollar la escritura y consecuentemente hay pocos registros. Pero tiene sentido, porque antes de que te sientes a escribir, primero construyes tu choza. Primero trabajas allá afuera en tu entorno, el que te afecta directamente de donde comes. De hecho, la escritura es consecuencia de la exigencia de ese entorno cuando se convierte en comunal. Y a eso agreguen en las destrucciones que han hecho de bibliotecas y de registros antiguos de manera intencional por guerras y demás. Por eso pasamos por el llamado oscurantismo, donde se estima que en la humanidad se retrasó al menos 1000 años. Lo mismo sucede con el tema de las migraciones de las primeras comunidades, que si venían de aquí o de allá. No soy de aquí ni soy de allá, decía el buen Cabral. Es un debate también infructuoso porque siempre ha habido migraciones. Ninguna comunidad es autóctona realmente, éramos nómadas. Y por lo tanto, cuando surge una potencia en la antigüedad o cuando surgió, sus prácticas, métodos e invenciones van a ser copiadas por otras comunidades que se difundieron a través de migraciones y viajes de exploración o de conquista.